Domingo 7 de abril. Hermanos, un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos ya en el segundo domingo de Pascua. Hace una semana, pues, que estábamos cerrando, ¿verdad?, el tiempo de Semana Santa con la gran noticia de la resurrección del Señor. Hoy es ya el segundo domingo de Pascua y este día celebramos el domingo de la Divina Misericordia, ¿verdad? Esta fiesta, pues que insisto, se celebra este segundo domingo de Pascua por decreto del Papa Juan Pablo II allá en el año 2000, cuando, cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina de Kowalska, quien en 1931, exactamente un 22 de febrero, el Señor se le presentó y ella pudo ver la imagen de Cristo resucitado con dos rayos de luz, uno blanco y uno rojo, que brotaban de su corazón y que simbolizan el agua y la sangre que brotaron de su costado. Pero creo, hermanos, que este día es importante el que nosotros podamos verdaderamente evaluar y conocer la misericordia del Señor. ¿Qué es la misericordia de Dios? Nosotros los seres humanos conocemos el amor, pero el amor que conocemos nosotros o que nosotros damos y recibimos es un amor que muchas veces tiene límites, es un amor que pone condiciones, es un amor que puede terminarse. Pero la misericordia es muchísimo más que el amor. Diríamos, es un amor incondicional de Dios para nosotros. Es un amor sin límites, es un amor que no termina. Por esa razón es que este día, como segundo domingo de Pascua, reconociendo y viviendo aún esa gran fiesta de la resurrección del Señor, nos alegramos y reconocemos verdaderamente esa misericordia de Dios dada y derramada en nuestras vidas. Ahora, el Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído corresponde al atardecer del mismo domingo de resurrección. Recordemos cómo ese domingo de resurrección
han pasado varios sucesos, los cuales los evangelios pues nos los narran, ¿verdad? Las mujeres pues han ido al sepulcro, en algunos casos, como decíamos el domingo pasado. Juan nos dice que fue María Magdalena ella sola. Lucas nos dice que era María Magdalena con Salomé. Mateo dice que era María Magdalena con la otra María. Marcos dice que era María Magdalena con Salomé y María de Cleofás. O sea, todos pues presentan diferentes actores. Sin embargo, es muy claro que fueron las mujeres las primeras que fueron al sepulcro, y que al llegar al sepulcro la tumba estaba abierta, la piedra estaba movida, y obviamente no han encontrado el cuerpo del Señor Jesús. Lo segundo que sucede es que Pedro y Juan van a la tumba y no encuentran el cuerpo del Señor, pero sí ven los lienzos y el sudario puestos en un lado aparte, ¿verdad? Eso les comprobaba que el cuerpo de Jesús no había sido robado. Lo tercero que ha sucedido es que los discípulos de Emaús, ellos pues que iban hacia su tierra, uno de ellos llamado Cleofás, como nos dice el Evangelio de San Lucas, hoy pues ellos han regresado contando cómo en el camino el Señor pues les había acompañado y cómo lo habían descubierto en la fracción del pan. Hoy, hermanos, ante esas muestras o esas apariciones del Señor y esos datos, ellos entonces ahora tienen muchas preguntas. Ellos están inquietos porque no saben si lo que las mujeres les han contado es cierto. Dudan, ¿verdad? Porque la tumba estaba abierta y estaba vacía. Y obviamente hay dos discípulos que aseguran haberlo visto porque caminó el Señor con ellos. Ante esa circunstancia y en ese entorno, es ahí donde el Señor Jesús se presenta en medio de ellos y les dice Shalom, o traducido sería la paz esté con ustedes. Shalom es el saludo judío tradicional, ¿verdad? El saludo pues que todo judío compartía al momento de saludar a otro. Pero en ese momento, dice la palabra que los discípulos, ellos estaban alegres con miedo, pero también estaban ellos felices. Y inmediatamente les saluda, dice, les mostró las manos y el costado. El mostrarles las manos y el costado era la evidencia que era Jesús. ¿Por qué era la evidencia? Porque era el cuerpo que había sido crucificado. O sea, el mostrarles las manos era porque en esas manos ahí habían incrustado los clavos. El costado era donde aquel soldado introdujo la lanza. Entonces vemos cómo ese costado, esas manos, eran la prueba que él había muerto, pero que también hoy ese mismo cuerpo había resucitado. Y dice la palabra que cuando ellos le vieron se llenaron de alegría. Pero ahí es donde ahora el Señor los va a enviar y les va a decir, así como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Notemos cómo el Señor ahora ya está comisionando, ¿verdad? Ahora les está ya entregando esa tarea, esa labor, la cual pues ellos, el Señor Jesús la inició, pero ellos deben de seguirla. Por eso le dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Esa visión, hermanos, que es la misión de la iglesia, que es la misión que debemos nosotros de cumplir, reconociendo que el Señor, que nos ha mostrado, ¿verdad?, su misericordia, que nos ha mostrado su obra, que nos ha mostrado
su voluntad, nos ha mostrado su respaldo. No quiere que solamente le conozcamos y que nos quedemos callados, al contrario. Él desea que conociéndole, ahora compartamos esa buena noticia, compartamos el mensaje. ¿A quiénes? A todos, porque vea que les dice, así como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Pero el Señor sabía que la tarea de anunciarle, y especialmente de anunciar el Evangelio, no iba a ser fácil. Por esa razón, y que ellos iban a necesitar, pues, una ayuda sobrenatural. Pero por esa razón es que dice la palabra que después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Esto, hermanos, para muchos ha sido cuestionado, ya que muchos dicen, bueno, aquí ellos recibieron el Espíritu Santo y ya no fue necesario un Pentecostés, pero sabemos que sí era necesario, ¿verdad? Porque aquí ellos están recibiendo el Espíritu, pero la llenura del Espíritu la van a recibir hasta Pentecostés. Son dos momentos diferentes, ¿sabe? Porque el Espíritu ellos lo están recibiendo aquí ahorita, lo cual pues les va a acompañar, ¿verdad? Ellos ya no van a andar solos, o sea, la presencia de Dios va a estar con ellos. Pero va a ser hasta Pentecostés donde ellos van a recibir la llenura del Espíritu. Usted podrá decir, no entiendo, o cuál es la diferencia. Vea, se lo puedo presentar en una persona. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un niño es bautizado, recibe el Espíritu Santo? Es ungido, es sellado como propiedad de Cristo, ¿verdad? Con el sello del Espíritu Santo. Pero ese niño, bueno, él es un niño, y por ser un niño, pues no tiene la madurez, tanto física ni espiritual, para recibir la llenura del Espíritu. Ahora, está el tercer sacramento, que es el sacramento de la confirmación, que es donde, ya siendo un joven, recibe el crisma o la crismación, donde este joven ahora recibe la llenura. El problema, hermanos, es que muchos jóvenes, bueno, están en una edad en la cual no están ellos comprendiendo o no se disponen más bien para recibir la llenura del Espíritu. Pasan por la confirmación y no la reciben. Y es a veces hasta que tienen una oportunidad de repente asistir a un retiro espiritual, asistir tal vez a alguna oración fuerte, asistir a un momento en el cual ellos abren su corazón, donde el Espíritu viene y se derrama totalmente y les da la llenura. Así es como sucede en el cristiano. Eso sucedió en los apóstoles. Pero vea, a través de este Espíritu les estaba dando el respaldo de Dios. Y ese respaldo iba a ser tan importante porque el Señor les va a decir, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Esto, hermanos, es importante que nosotros podamos entenderlo. ¿Sabe por qué? Vea, de entrada puedo decirle que solo Jesucristo perdona pecados, ¿verdad? Ahora, el decir que una persona perdona pecados, hermano, eso no es adecuado, eso no es bíblico, porque solo Jesucristo es, bueno, a Cristo es a quien el Padre, dice el Evangelio de San Juan, a quien el Padre le ha entregado el juicio, o sea, el perdonar pecados. Pero, ¿por qué dice aquí a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar? Porque lo que el Señor está dando aquí es la autoridad para pronunciar el perdón, no para darlo, porque insisto, quien perdona es Cristo, sino para declarar el perdón o pronunciar el perdón. Ese perdón se da a la luz del Espíritu Santo, ¿verdad?
O sea, no es tampoco de una manera antojadiza, ¿verdad? Que yo lo voy a retener a quienes yo diga o se lo voy a dar a quienes... No, es a la luz del Espíritu Santo. Ahora, luego de esto, se nos dice que Tomás, uno de los 12, que llamaban el gemelo, no estaba con ellos. Y es importante porque Tomás, no se nos dice las razones por qué no está. El asunto es que se pierde ese momento, ¿verdad? Y obviamente pues el Señor desaparece, los discípulos quedan emocionados, pero cuando Tomás regresa, todos le dijeron, hemos visto al Señor. Y es ahí donde Tomás va a decir esas frases que ya conocemos. Cuando Tomás dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Hermanos, muchas veces nosotros criticamos estas palabras, pero en realidad eso le pasaba a todos los apóstoles, porque el Evangelio dice que inmediatamente el Señor se presentó ante ellos, les mostró las manos y el costado. ¿Y por qué les mostró las manos y el costado? Porque ellos no creían que fuera Jesús. Ahora, lo mismo está diciendo Tomás. Muchas veces le criticamos y decimos es que Tomás el incrédulo. No, porque ya vamos a ver que Tomás dio una declaración de fe fuertísima. Pero claro, él ahora estaba queriendo ver la prueba que todos sus demás discípulos, o sea, sus demás compañeros, también ya habían tenido. Ahora, 8 días después, estaban reunidos, ¿verdad? A puerta cerrada, Tomás está con ellos, el Señor se les presenta, y ahí es donde el Señor le va a dar la prueba que él pidió. Le va a decir, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. O sea, con la prueba que él también estaba pidiendo y que el Señor le da, es ahí donde él va a creer. Y oiga lo que Tomás va a decir. Le va a decir, Señor mío y Dios mío. Esta es la primera vez que a Jesús, después de haber resucitado, se le declara Dios. Es Tomás el que dice, Señor mío y Dios mío. Y termina el texto cuando el Señor le dijo, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Hermanos, ahí entramos nosotros, donde dice, dichosos los que creen sin haber visto. Usted y yo tal vez no hemos visto cosas que vieron los apóstoles. Tal vez no hemos visto las manos de Jesús, no hemos visto su herida en el costado, pero sí hemos visto las maravillas que el Señor ha hecho, y es acá donde ahora podemos nosotros reconocer lo que dice la palabra, dichosos los que creen sin haber visto, porque aquí es donde juega un papel importante la fe. Recuerde, la fe es creer en lo que no se ve, y lo que no hemos visto, pero es aquí donde hoy podemos nosotros creer que aunque no lo vemos, en verdad el Señor está vivo, Él resucitó, y el gozo de la resurrección nos embarga para poder nosotros compartirlo y así creer en el Señor. El Evangelio termina con una frase cuando dice, muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos. No están escritas en este libro, se escribieron estas para que creyendo en Él tengan vida y vida eterna. Por eso, queridos hermanos, hoy es cuando debemos nosotros de creer que Jesucristo, nuestro hermano, ha resucitado, que Él vive, que ni la muerte lo pudo retener, y que ahora, aunque no lo hayamos visto vivo o no lo hayamos visto salir de la tumba, hoy estamos felices porque tenemos esa presencia real en nuestras vidas, porque estamos conscientes que no tenemos a un Dios muerto, sino que tenemos a un Dios que vive y que vive para acompañar y respaldar a su pueblo. Por eso que en este hermoso día sea Dios bendiciendo nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.